Ok, adelante, gracias. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, Sí, buenas tardes, licenciado y compañeros. Este día es un honor para nosotros presentarles nuestro trabajo de investigación que se denomina Plan de Gestión de Riesgos a Inundaciones ISAT. Nuestro grupo está conformado por Daniela Ocegueda, Cristian Quesada y Valeria Paul, que soy yo, y somos el grupo número 3. Pasada, por favor. Bueno, empezamos con los antecedentes. El Paraíso es un municipio que está ubicado en el departamento de Chalatenango. Este municipio tiene una extensión territorial de 52.14 kilómetros cuadrados y la cabecera de este municipio tiene una altitud de 270 metros sobre el nivel del mar. Se divide en 3 cantones, que lo serían el cantón El Tablón, Santa Bárbara, Valle Nuevo, y se compone de 11 caseríos. El Salvador es un país que se ha visto afectado por eventos meteorológicos en los últimos años y se estima que entre el año 1982 y el año 2009 el país ha tenido daños y pérdidas que son equivalentes a 6.711 millones de dólares, lo que equivale a un promedio anual de 959 millones de dólares y que ha afectado aproximadamente al 9% de la población total. Aquí les tengo una tabla. Esta tabla habla acerca del porcentaje del PIB que se ha perdido al unir los daños y las pérdidas que han sido provocados por eventos severos. Como podemos ver, el evento que causó una mayor pérdida del PIB fue, fue el terremoto del 2001 con más de 2 mil millones de dólares, y el que menos relativamente, retrocédelo por favor, y el que menos hizo que perdiéramos fue con el 0.2% del PIB, pero esto es relativo porque si se fijan los dos eventos surgieron en el mismo, lo siento, surgieron en el 2001, entonces podemos decir que en total El Salvador perdió en ese año el 12.2% del PIB. Las problemáticas de inundaciones urbanas ha crecido bastante en los últimos años y, ¿cómo se llama? Y Chalatenango no se ha escapado de desastres naturales que han golpeado que han golpeado el país. Los problemas que se han dado a nivel municipal dentro del municipio del Paraíso han requerido mayor interés ahora como era anteriormente, debido a que han subido de intensidad y se han dado varios problemas, como en el casco urbano en el 2007, cuando el mercado municipal se vio inundado se vio inundado en más de una ocasión. Los autos caudales conducidos por los ríos principales han causado daños en las estructuras, ya tanto como en vehículos, en puentes, en obras de paso, como lo fue una obra de paso que fue destruida, que se encontraba entre reubicación núcleo número 1 y núcleo número 2, sobre el río Motochico, donde los daños fueron bastante grandes. También dentro del municipio se han registrado diferentes eventos hidrometeorológicos, pasala por favor, eh, eventos hidrometeorológicos que han causado muchos daños, como los que ya mencioné anteriormente, pero también hay daños que realmente no tienen documentación. Existen daños como el colapso de muros, como obras de mitigación, caídas de árboles, ya sea en las carreteras, en las casas. También hay caídas de rocas, deslizamientos, hay muertes que han sido provocadas por rayos durante tormentas eléctricas, y personas electrocutadas por redes de energías eléctricas. Pero como ya dije, todo este tipo de eventos no tienen una documentación tal cual. También, pasarla porfa, también pudimos encontrar esta tabla. Esta tabla me pareció bastante interesante porque muestra el historial de inundaciones que se dieron en Chalatenango desde el año 1983 hasta el año 2013. Y como podemos ver, el año 2013 fue muy, ¿cómo decirlo?, problemático para los habitantes
de esta población, ya que podemos ver que hubo alrededor de 34 inundaciones alrededor de todo el departamento y que se afectaron muchísimas familias. Como ya mencioné, pasada porfa, como ya había mencionado, el paraíso está dividido en 3 cantones, que los podemos ver en el mapa que se hizo con ArcGIS, donde podemos ver que el más grande es Valle Nuevo, el tablón es el más pequeño y el mediano pues es Santa Bárbara. También podemos ver en la parte celeste que el cuerpo de agua con el que cuenta Chalatenango y con el que es colindante el municipio del Paraíso, que es el embalse Cerrón Grande. Este es de origen artificial y se creó en 1976 y tenía la finalidad o tiene la finalidad de crear ciertos beneficios como lo es la energía eléctrica y también se planeaba de que fuera un reservorio de agua. Este municipio es un municipio agrícola y tiene diferentes tipos de cultivo dependiendo de la época del año en la que nos encontremos. Esto ayuda a que haya una activación económica, a que haya flujo de dinero y a que haya un desarrollo social, lo que también genera empleos y una sustentabilidad de bienestar social. El municipio del Paraíso es llano, tiene un área urbana llana, eso quiero decir que es plano, no tiene relieve y esto hace 2 cosas, hace que sea bastante fácil para lo que es el asiento humano, pero también esto puede llegar a ser contraproducente, ya que se tiene tan cerca un cuerpo de agua grande, como lo es el Cerrón, para la redundancia grande, que aumenta la probabilidad de inundaciones en esta zona. Chalatenango en general es un lugar muy vulnerable en cuanto a inundaciones y deslizamientos que se pueden provocar al momento de que hayan altas precipitaciones, sobre todo en la época lluviosa. Pasada, porfa. Y ahora tenemos los alcances y las limitaciones. Como alcances tenemos nosotros que nuestra investigación dé a conocer las consecuencias de las inundaciones en el municipio del Paraíso, Chalatenango, y sobre el protocolo de inundaciones a protección civil. No, perdón, me equivoqué. Y luego tenemos también en nuestros alcances proponer un diseño de un sistema de alerta temprana para el municipio. Esto con el objetivo de minimizar las afectaciones, las consecuencias que tienen las inundaciones para la población del municipio. Y como limitaciones, se tiene que nosotros solicitamos información a Protección Civil y al Ministerio de Medio Ambiente en 3 ocasiones. Solo se nos dio información una vez, que fue el Ministerio de Medio Ambiente, que fue la semana pasada, la antepasada, si no estoy mal, pero de ahí no recibimos ninguna respuesta. Y la segunda limitación que tuvimos es que debido al régimen de excepción y a otros factores no pudimos realizar una visita a este municipio, lo que hizo que la investigación fuera meramente teórica. Pasada. Ahora vamos con el marco teórico. El Salvador es muy vulnerable ante desastres naturales como lo son muchos países en Latinoamérica. Ante las inundaciones, la inoportuna, hay una combinación de ciertos factores que lo hacen quizás peor, que lo hacen más vulnerable, como lo es la presión poblacional, la demanda de tierras y servicios y las condiciones de infraestructura urbana y la falta de planificación que hay en estas. Esto, en consecuencia, ha provocado que en los últimos años hay un considerable aumento en las inundaciones que se presentan tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Con el paso de los años, las consecuencias que se tienen debido a las inundaciones van en aumento, son crecientes, porque en nuestro intento de conseguir un desarrollo se ha deteriorado de manera paulatina y constante las cuencas y los cauces de los ríos, quebradas, a donde se descargan distintos desechos, tanto sólidos como orgánicos, y se tapan drenajes de origen natural y de origen urbano, se aumenta la erosión, esto aumenta con otros
factores como la erosión, la deforestación, las quemas, cambio de uso de suelo, y que este cambio de uso de suelo sea para cuestiones urbanísticas o para otro tipo como uso industrial. Tenemos también, creímos importante mencionar, aunque sea brevemente, el ciclo hidrológico o ciclo del agua, que es uno de los procesos naturales más importantes, ya que es vital para que haya una estabilidad y un mantenimiento en el planeta Tierra, y que consta de estas fases. Nosotros ya lo vimos en clase, pero lo voy a hacer un recordatorio. Consta de fases como evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Y ahí les he puesto un esquemita para que podamos observarlos más detalladamente. Luego están los componentes de la lluvia, que es la intensidad, que la intensidad tiene que ver con el volumen de la precipitación dentro de determinada unidad de tiempo. Esto se puede medir por milímetros por hora. También tenemos la duración, la frecuencia, que es la medida de la probabilidad de ocurrencia de eventos iguales o mayores al que se analiza, y se relaciona generalmente con el periodo de retorno. Y tenemos el patrón, que es esa variación que puede haber tanto en tiempo como en espacio. Los factores de la lluvia no son alterados por el desarrollo urbano, o al menos no de manera directa, porque sí influye en una gran medida en la creación de una inundación en cuencas de un tamaño moderado, digamos, no muy grande. También les he puesto aquí un mapa de susceptibilidad de inundaciones en El Salvador, y si pudiéramos hacer zoom en el municipio, en el departamento de Chalatenango, perdón, pudiéramos ver que está en rojo toda la parte que rodea el Cerrón Grande, que es la parte a donde se encuentra el municipio del Paraíso, y vemos que dice que abajo en el cuadrito, dice que el rojo indica que hay una alta susceptibilidad a inundaciones. También he incluido los tipos de inundaciones que se dan en El Salvador, que se clasifican en tres: las inundaciones en cuenca baja de ríos medianos y grandes, que ocurren debido a temporales ocasionados por eventos meteorológicos como huracanes que son originados en el Caribe; inundaciones en cuencas rápidas, estas son cuencas que se originan en volcanes y cordilleras que desembocan en el Pacífico, junto con cuencas interiores que desembocan en varios ríos, como lo sería el río San José. Este tipo de inundaciones son ocasionadas por precipitaciones bastante convectivas, son intensas y localizadas de entre 2 a 3 horas de duración, y tienen generalmente una ocurrencia en los meses de mayo y junio. También están las inundaciones de cuencas urbanas, que son causadas por lluvias bastante convectivas. El problema es generado por las carencias o las limitaciones que existen dentro del drenaje urbano que tenemos. Son obras sin monitoreo en cauce de ríos y quebradas, y también hay una cantidad excesiva de desechos sólidos que van a desembocar a quebradas y a ríos. Luego pasamos a los sistemas de alerta temprana. Y es que debido al gran impacto que tienen las inundaciones para la población, y no solo en cuestiones económicas, sino más que nada en cuestiones de pérdidas humanas, se necesita contar con ciertos sistemas que permitan prevenir, que permitan predecir con suficiente antelación la ocurrencia de estos eventos y el riesgo que se tiene por inundación. También se necesitan para poder prevenir a la población y también tomar medidas ante estas situaciones de emergencia, y que se logre la evacuación de la población mediante el uso de sistemas de alerta temprana. Para poder implementar, pasada porfa, un sistema de alerta temprana, se necesitan ciertos factores, como el conocimiento científico especializado relacionado con los factores que producen la situación de riesgo. Se necesita conocer el comportamiento tanto en espacio como en tiempo, mediante la modelación hidrológica y la interpretación de imágenes satelitales, así como de fotografías aéreas, y también es muy necesario utilizar sistemas de información geográfica.
También es necesario analizar e identificar señales precursoras que indiquen qué probabilidad existe de que ocurra un evento, por lo que esto generalmente se logra mediante la instrumentación del área de influencia de la zona de riesgo. También se necesita capacitar a la población que está en la zona de riesgo sobre la importancia que tiene que se implemente un sistema de alerta temprana, y también en todo buen sistema de alerta temprana, en todo SAT, es necesario un buen sistema de radiocomunicación, en especial en aquellos lugares que están bastante alejados, que son zonas rurales, a donde la comunicación no es ni fácil ni rápida. Los sistemas de alerta temprana son diseñados y puestos en funcionamiento para poder avisar a la población sobre la proximidad que tiene un evento y hacerle ver de forma inmediata lo necesario que es evacuar, y así evitar que estas poblaciones sean vulneradas. Hasta la fecha, el SNET cuenta con algunos modelos de sistemas de alerta temprana que monitorean y se funcionan a través del Centro de Pronósticos Hidrológicos y a la red social de observadores locales. El primero de estos es el sistema de pronósticos precipitación escorrentía. Este sistema de pronósticos y alerta temprana por inundaciones está instalado en la cuenca del río Lempa y utiliza un modelo hidrológico que se llama National Weather Service River Forecast System de la NOAA, y los resultados obtenidos en cada corrida se obtienen por cada pronóstico, pronósticos de 3 días al futuro de los niveles de ríos en 14 cuencas, pronósticos a corto y largo plazo en los caudales de entrada de las 4 centrales hidroeléctricas que se operan por Excel, y mapas de inundación en el Bajo Lempa. También tenemos el sistema de pronóstico y alerta temprana nivel, que se cuenta con un monitoreo hidrometeorológico en varias estaciones que se encuentran en los ríos, y el pronóstico se basa, en ecuaciones de correlación entre los niveles del río en las estaciones aguas arriba con las estaciones aguas abajo. Y también este sistema está instalado en 4 cuencas, como sería la cuenca del Río Grande en San Miguel, el río La Paz, el río Huascorán y el río Jiboa. También tenemos sistemas de alerta temprana en cuencas de respuesta rápida. Este tipo de pronóstico se basa en información de lluvia y pronosticada nivel, nivel pronosticado, debido a los tiempos de reacción en este son más cortos y puede incrementarse el tiempo de alerta realizando una modelación hidrológica a través de los datos de lluvia observados y pronosticados por el CPM. Y de último tenemos el sistema de alerta temprana de la cuenca del río Acahuapa. El sistema puede dar inicio con un preaviso con un antecedente de lluvia de 3 a 7 días si este supera los 190 milímetros. Y posteriormente se debe llevar un control de la precipitación, de la lluvia, separado por otros eventos por un tiempo no mayor a 2 horas. Y para esta existen 3 tipos de alerta. La verde, esto es cuando hay una lluvia acumulada, de 54 milímetros, y el nivel del río está a 350 metros sobre el nivel del mar, y para esto no hay tiempo aproximado de inundación. Para la alerta amarilla, la lluvia acumulada tiene que llegar a ser de 79.8 milímetros, el nivel del río tiene que ser de 351.33 metros sobre el nivel del mar, y tampoco hay un tiempo aproximado para la inundación. Y por último tenemos la alerta roja, que, que tiene que tener una lluvia acumulada de 137.4 milímetros, y el nivel del río tiene que estar a 351.51 metros sobre el nivel del mar. Cuando es este el caso, se tiene un tiempo aproximado de 2 horas hasta que empiece la inundación. Buenas tardes, yo les hablaré como primer punto de la metodología que hemos usado en nuestra investigación, por lo cual ocupamos el método analítico sintético, debido a que en esa investigación será desde una perspectiva de los hechos, en la cual se indaga acerca de los hechos históricos de los últimos desastres naturales, en cuanto a los riesgos e inundaciones que han ocurrido en el municipio del Paraíso Chalatenango. Pásala, por favor.
Lo siguiente era el análisis de riesgo. Como primer punto, les voy a hablar un poco sobre los eventos históricos. Para hablar de los eventos históricos, se debe de saber que los caudales conducidos por los ríos han causado daños significativos, daños económicos, daños estructurales y en las viviendas, por lo cual hemos hecho una pequeña recapitulación de esos eventos históricos. Como primer evento, tenemos el del 13 de septiembre de 2007, el cual en el mercado municipal de Chalatenango hubieron daños en los drenajes de los edificios, provocando que esos edificios se inundaran. El siguiente es el 14 de junio de 2009. Debido al desbordamiento de la quebrada Ladrilleya, provocó daños en más de 30 viviendas y también provocó daños en el sistema de tuberías. El otro evento ocurrió el 7 de julio de 2011. Debido a la crecida de la quebrada del río Motochico, provocó inundaciones en el cantón San Bartolo, quedando 37 viviendas inundadas a una altura de 1 metro. El siguiente evento ocurrió el 2 de octubre de 2011 en el mercado municipal y en los alrededores de Chalatenango. Hubieron inundaciones, lo que afectó en el tránsito vehicular y peatonal y en los comercios del mercado municipal. Luego, un día después, el 3 de octubre de 2011, otra inundación y también en el mercado municipal, provocando que 315 puestos de venta fueran afectados, además de 25 viviendas y 125 personas. Pásala, por favor. Lo siguiente del análisis de riesgo son las amenazas locales. Nuestro tema son las inundaciones, por lo cual la principal amenaza son las cuencas hídricas. Los caudales de Chalatenango son muy altos y son conducidos por los ríos principalmente, los ríos principales, los cuales han causado daños significativos en la infraestructura. Esto hace que Chalatenango sea un departamento muy expuesto, por lo cual aumenta la amenaza de inundaciones. Y si a ese factor de inundaciones le agregamos la ocurrencia de fenómenos naturales, aumentaría mucho más este riesgo. Entre esos fenómenos naturales que pueden aumentar el riesgo, se encuentran huracanes, tormentas tropicales y el fenómeno de la niña. Pásala, por favor. Lo siguiente son los riesgos que la zona pueden sufrir. En su mayoría, problemas del suelo. Las investigaciones que recopilamos nos indicaron que no existe ninguna implementación de obras de conservación de suelo en las pendientes de la zona. Y el no tener obras de conservación del suelo favorece a los siguientes riesgos. La erosión del suelo. Se da cuando no existe una buena recarga hídrica en la zona. Esto quiere decir que el suelo no tiene una buena capacidad de retención de agua debido a que en las pendientes, sin obras de conservación del suelo, el agua solo se desliza y eso se pierde o en casos extremos provoca inundaciones. El siguiente riesgo es la baja producción agrícola. El Paraíso es un municipio con actividad agrícola, la cual genera ingresos a la población y al haber suelos erosionados, inundaciones, la productividad agrícola bajaría y a la vez aumentaría los costos de producción, dejando consecuencias económicas negativas. El siguiente riesgo es la seguridad alimentaria. Al haber una menor producción de servicios agrícolas, habrá un punto en donde la demanda sea mayor a la producción y cuando esto pase provocará una inseguridad alimentaria, en donde los costos de los insumos van a subir debido a la alta demanda que tienen y la baja producción, provocando que muchos hogares queden sin los insumos necesarios para poder subsistir. ¿Le puedes pasar, por favor? Lo siguiente son los mapas. En ese primer mapa
se presentan los ríos en el municipio del Paraíso. El municipio cuenta con 4 ríos, entre ellos río Soyate, el río Grande de Talapa, el río Las Minas y un río que no tiene nombre. Pásalo, por favor. El siguiente mapa es el de división político-administrativa del municipio y sus municipios vecinos. El municipio que colindan al oeste con el Paraíso es Tejutla, al este con el municipio de San Rafael, al norte con el municipio de San Francisco Morazán y al sur con el embalse Cerrón Grande, el cual es el principal causante de inundaciones en la zona. Pásalo, por favor. Lo siguiente que les hablaré es sobre el análisis futuro, por lo cual se ocupó los escenarios de cambio climático de Centroclima. Para realizar ese análisis se utilizó el promedio de modelos Cordex con el escenario RCP 8.5 y tenemos 5 variables. La primera es temperatura mínima. La variable de temperatura mínima indica que para el año 2050 se espera un aumento promedio de 2.28 grados centígrados. Y entre los meses que habrá un mayor cambio de temperatura mínima será entre agosto a diciembre. Y para el año 2100, el escenario indica que habrá un aumento de 5.09 grados centígrados en las temperaturas mínimas. Desde el mes de junio hasta diciembre habrá un aumento en las temperaturas mínimas, por lo cual se espera que, en conclusión, las temperaturas van a aumentar. Las temperaturas mínimas aumentarán. Lo puedes pasar, por favor. La siguiente variable es la temperatura máxima. Según el escenario RCP 8.5, para el año 2050 se espera un cambio en la temperatura máxima de promedio 2.6 grados centígrados. Y para el año 2100 se espera un cambio de 5.3 grados centígrados. El cambio de la temperatura máxima será muy considerable y por lo tanto puede afectar de gran manera los sistemas productivos, los ecosistemas, la flora y la fauna. Pásalo, por favor. La siguiente variable es cambio de precipitación. Los escenarios nos indican que habrá un cambio de precipitación negativo, lo que significa que se presentarán menos precipitaciones al año. Con el paso de los años, esa situación se puede ir agravando. En el año 2050, el escenario nos indica que el promedio del cambio de precipitaciones será de menos 2.18% y para el año 2100 el promedio será de menos 31.22%. En el año 2050, el mayor porcentaje de cambio de precipitaciones positivo será en el mes de enero, con una cantidad de 111.2%. Y para el año 2100, el mayor cambio será en el mes de octubre, con una cantidad de 31.8%. Por lo cual, inferimos que en los meses de la época lluviosa, pueden ir cambiando. Según el escenario, en el año 2100, los meses que tendrán un cambio positivo a precipitaciones comenzarán en octubre y noviembre. Pásalo, por favor. La siguiente variable que tenemos es cambio de número máximo de días húmedos consecutivos. El escenario nos indica que para el año 2050 el promedio de los días húmedos consecutivos será de menos 0.53 días y para el año 2100 el promedio será de menos 0.76 días, lo cual nos indica que habrá una disminución de los días húmedos consecutivos. Esta variable, si bien nos indica podemos inferir que se presentarán menos inundaciones,
porque van a haber menos días húmedos consecutivos. Sin embargo, afectará a la población, a la biodiversidad, la economía, entre otros factores, porque se presentarán con mayor frecuencia eventos de sequía. Y la última variable es cambio de la escorrentía máxima diaria. La escorrentía es la parte de la precipitación que llega a alimentar las corrientes superficiales, continuas o intermitentes de una cuenca. Usando el escenario RCP 8.5 para la variable de escorrentías, muestra que el cambio promedio en la escorrentía máxima diaria para el año 2050 será de 2.224.22%. Y para el año 2100 será de 2.960.88%. Se presenta un aumento en la escorrentía máxima diaria. Si bien los cambios en la escorrentía son mucho más que los cambios que se muestran en las precipitaciones, eso puede ser debido a factores como el uso de la tierra y los cambios en la cobertura del suelo, la mala gestión del agua y del suelo y los cambios en la vegetación que han alterado las condiciones de la superficie. Y por lo tanto, ya por eso va a haber una mayor cantidad de escorrentía porque el suelo ya no va a poder absorber tanta agua. Pásalo, por favor. Lo otro son los parámetros meteorológicos. Para la investigación ocupamos parámetros meteorológicos, entre ellos datos de precipitaciones y datos que fueron brindados por el Ministerio de Medio Ambiente de eventos extremos provocados por sistemas hidrometeorológicos. Pásalo, por favor. Como primer parámetro teníamos los datos de precipitaciones, por lo cual hicimos un gráfico de barra y ocupamos la estación La Palma. En el gráfico se muestran tres colores. El color rojo representa el año en que a nivel nacional se vivió el fenómeno del Niño. El color azul, los años donde hubo presencia del fenómeno de la Niña. Y el color amarillo son los años que fueron neutros. Teniendo esos datos de precipitaciones, los comparamos con los datos de los eventos extremos que han afectado al país en los últimos años. De los eventos meteorológicos extremos que se han vivido en El Salvador desde 1969, entre huracanes, tormentas tropicales, depresiones tropicales, entre otros, la mayoría de los eventos han sucedido en años neutros, siendo el 2010 el año donde hubo un mayor promedio anual de lluvia con 2.549 milímetros, aunque este año era neutro. Pásalo, por favor. El siguiente gráfico muestra el promedio mensual de precipitaciones en la estación La Palma. Podemos observar que en el mes de julio se presenta la canícula y además en los meses de abril y mayo es cuando las precipitaciones empiezan a tomar fuerza hasta su baja en el mes de julio. Posteriormente, las precipitaciones vuelven a subir hasta culminar entre el mes de octubre y noviembre. Pásalo, por favor. Y ya por último, tenemos una tabla con los eventos extremos provocados por sistemas hidrometeorológicos. Los sistemas que acontecen con mayor frecuencia al país son los huracanes, seguido de tormentas tropicales, y esos eventos ocurren desde el mes de mayo hasta noviembre. Y el mes a donde se han presentado con mayor frecuencia esos sistemas es en el mes de octubre. El promedio de los días de la duración de los sistemas es de 5.25 días. Sin embargo, en la depresión tropical TD12E tuvo una duración de 10 días consecutivos y por lo tanto podemos inferir que con el paso de los años la duración de esos eventos cada vez es más larga. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Cristian y ahorita voy a hablar acerca de la delimitación espacial de datos meteorológicos. En esta, en esta investigación, ya que nos enfocamos en Chalatenango, nos hemos basado para la obtención de datos de la estación meteorológica La Palma, la cual ha sido brindada por parte del mar, la cual nos ha servido para poder analizar la precipitación de lluvia y en base a eso junto al ENSO, analizar si el año era niña, niño o neutro. Además, como datos, tenemos la ubicación geográfica de La Palma, Chalatenango con los siguientes datos: la latitud norte, longitud oeste y la elevación. Y ahorita estamos viendo un cuadro donde sale la humedad relativa anual de 2006 para estaciones en zonas templadas, donde podemos ver que es aplicado a La Palma. Ahora, con la discusión de resultados, nosotros tomamos datos meteorológicos y climatológicos para poder hacer nuestra investigación. Para datos climatológicos, tomamos como que Centroamérica tiene como el clima predominante el clima tropical, teniendo la zona más lluvia en la zona vertiente atlántica que la pacífica. Pero esto suele ser cambiante, puesto que depende de mucho de las direcciones de los vientos y de la zona de convergencia tropical e intertropical. Otros factores importantes son latitud, altitud y cercanía del mar. Ahí nosotros podemos ver cómo está diseñado lo que son la latitud, la longitud y los tipos de zonas que existen a nivel mundial. También tenemos los datos de precipitación, y según los datos de precipitación recolectados a lo largo de los años en la Estación Meteorológica de La Palma, en el departamento de Chalatenango, han sido reflejados en una tabla de La Palma. En dicha tabla, el color de cada una de las barras representa la presencia o ausencia de los fenómenos meteorológicos del niño-niña, según lo indica el ONI. Y al hacer el análisis para determinar el ONI tiene relación con las precipitaciones anuales, se puede observar que la mayoría de los años eran neutros y gran parte con tendencias hacia el fenómeno de la niña. Y en el gráfico podemos observar que existe desde inicios de siglo una tendencia al aumento en el promedio anual de las precipitaciones y una mayor incidencia en el fenómeno, por lo que podemos concluir que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y con mayor intensidad en la región de Chalatenango, lo que significa mayores posibilidades de inundación en la zona. También tenemos los datos de duración de eventos extremos. Los eventos hidrometeorológicos extremos son consecuencias del cambio climático, y con el paso de los años estos eventos suceden con mayor frecuencia e intensidad. El promedio de lluvias consecutivas en los que afectaron estos eventos el país es de 5.25 días. El mínimo de días con lluvias consecutivas de los sistemas es de 3 días y el máximo de días lluvias consecutivas es 10. Si tomamos en cuenta los escenarios climáticos RCP 8.5 del promedio de modelos Cordex para la variable del cambio en número máximo de días húmedos consecutivos, para el año 2050, este modelo pronostica que el promedio de días con lluvia será de menos 0.5 días y para el 2006 el promedio será de 0.8 días. En la tabla nosotros podemos ver los diferentes tipos de eventos que sucedió del sistema, si huracán o tormenta tropical o un huracán más presión baja, el mes, el año, el tiempo en que duró, los números de días, el promedio anual y máximo acumulado y en 24 horas y un máximo acumulado total. También tenemos como datos los datos de Sinventar, que en los últimos años se ha podido observar mediante la página de Sinventar que desde el año 1996 ha habido un alza en las consecuencias directas o indirectas de ciertos fenómenos meteorológicos extremos. Siendo más puntuales, la tabla hay una recapitulación de los años que ha presentado los mayores provocados en las inundaciones. Y como se puede ver en la tabla, los datos han ido en aumento al paso de los años, teniendo que de 1913 a 1995 no haya muchos casos
que se hayan registrado por el mismo hecho de que estos han ido en alza, teniendo los mayores tipos de, por ejemplo, casas dañadas, afectados indirectamente, evacuados en los últimos años. También tenemos los mapas de riesgo por inundación. El mapa que estamos viendo es de eventos por inundación en el municipio del Paraíso. Y la red mesoamericana para la gestión integral de riesgos tiene registro de 4 eventos por inundaciones. Y de los 4, 2 eventos son de intensidad medio y los otros 2 de intensidad bajo. 3 de los eventos ocurrieron en el cantón de Santa Bárbara. Se infiere que el embalse Cerrón Grande fue el factor por el cual ocurrieron las inundaciones. En el caso de la inundación ocurrida en el cantón Valle Nuevo, el factor que causó la inundación puede ser el río Soyate o el embalse Cerrón Grande. El Servicio Nacional de Estudios Territoriales, o en sus siglas SNET, tiene registro de 2 inundaciones en el municipio. Sin embargo, no se detalla el lugar específico de dicho evento, y las inundaciones fueron provocadas por una tormenta y por el drenaje obstruido, y los 2 eventos ocurrieron en julio de 2011. En la siguiente en el siguiente mapa podemos ver un mapa de riesgo por inundación del Paraíso. Y el riesgo de inundación en el municipio del Paraíso afecta a los 3 cantones. Las zonas más vulnerables son las cercanas al embalse, Cerrón Grande, y los ríos van a desembocar al embalse por el cual se tiene una mayor susceptibilidad a este riesgo. En el municipio se tiene la presencia de 4 ríos, entre ellos Río Soyate, Río Sin Nombre, Río Grande de Tilapa y Río Las Minas. El río tiene un mayor riesgo a inundación en los cantones de Valle Nuevo y el tablón es el Río Grande de Tilapa. Dicho río nace en el municipio de San Francisco, Morazán, Chalatenango. Ahora vamos a pasar a lo que nosotros vamos a proponer el sistema SAT, disculpe. Pero antes de tomar lo que es el diseño de sistema de alerta temprana, como tenemos en pantalla, un sistema SAT es de vital importancia en zonas vulnerables a desastres naturales, los cuales se toman estos pasos generales, los cuales siempre comienza con una vigilancia, con los monitoreos que existe, un preaviso si existe algún tipo de evento que pueda pasar, un aviso ya cuando se ve que puede haber alguna afectación en la comunidad. La alerta es ya cuando las comunidades están ya van a empezar los protocolos de medida, y la emergencia es ya cuando se toma la acción. En el momento de la evaluación es cuando se ve cómo se ha ido implementando los protocolos anteriormente y qué tal se hizo. Para el diseño del sistema de alerta temprana, en Chalatenango, con los diferentes que había mencionado mi compañera Valeria anteriormente, el que nos pareció mejor fue el sistema de pronóstico de alerta temprana nivel a nivel, también conocido como sistema de pronóstico alerta temprana caudal a caudal. Es un sistema que utiliza un monitoreo del tipo hidrometeorológico, diseño que se basa en ecuaciones de correlación entre los niveles del río, y estos son ubicados de manera estratégica en las estaciones de agua con las estaciones de aguas abajo. También el sistema abarca un sistema de curva de tiempo de tránsito. Eso es considerado el factor de velocidad. Además, este sistema cuenta con umbrales que indican las diferentes etapas de alerta con base en el nivel del río en las estaciones instaladas de agua arriba, midiendo la probabilidad de estos niveles indiquen niveles de inundación. En este tipo de sistema, uno de los factores importantes que se tienen en cuenta son las comunidades, ya que a la larga son las que terminan siendo más afectadas. Por ende, es importante el monitoreo de las comunidades, las cuales se tengan registro de anteriores problemas de inundación o quien viva cerca de una cuenca hidrográfica propensa a inundación. Este sistema, una de las ventajas es la eficiencia que tiene en cuanto al porcentaje de certeza, el cual abarca entre un 95 y un 98% de certeza de manera satisfactoria. Además, este tipo de sistema de alerta temprana tiene un tiempo de respuesta corto, el cual es entre 5 a 8 horas. Y según el SNET, es un tiempo justo para poder cumplir con los protocolos que se hacen para una alerta de inundación. En este caso, se utilizan estaciones meteorológicas telemétricas en la cuenca de estos ríos. Ahora vamos a la parte de conclusiones.
Como conclusiones tenemos que el municipio de Paraíso es propenso a inundaciones durante eventos meteorológicos, dado que dentro del mismo existe un cuerpo de agua de gran tamaño como lo es el embalse Cerrón Grande. Debido al cambio climático, este tipo de eventos van a ocurrir con mayor frecuencia e intensidad. Además, las estaciones climáticas variarán de meses a comparación de los meses establecidos en la actualidad. Las inundaciones traen impactos negativos a la sociedad y se ven reflejados los acontecimientos ocurridos en los últimos años en la zona, siendo más específicos, pérdidas socioeconómicas. Y como recomendaciones, tenemos que es importante gestionar obras de conservación de suelos en lugares inclinados, que permita que el suelo tenga una carga hídrica muy favorable, permitiendo que el suelo no se erosione, bajando la probabilidad de inundaciones por lluvia. Es importante que la población de Chalatenango esté consciente acerca de los problemas hídricos que existen en la zona para poder tomar medidas de prevención y mitigación en el momento que la situación lo requiera. Un sistema de alerta temprana debería ser un sistema clave para que se pueda evitar daños que puedan ocasionar las inundaciones, ya sean económicos, sociales, agrícolas, de vivienda, etc. Y las autoridades municipales deberán asegurar un plan estratégico para que la población de Chalatenango no salga afectada en el momento que existan problemas con respecto a inundaciones. Además, hacer monitoreos constantes en las zonas donde pueda existir riesgo de desbordamiento de agua. Pues eso sería todo con respecto a la defensa de nuestra investigación. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Y muchas gracias. Ahorita estamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer ustedes.